Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú, soy Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. El día de hoy vamos a hablar de fútbol, el deporte rey. Algunos lo odian, otros lo aman, pero nadie puede negar que desata pasiones y que incluso influye en la autoestima de una nación. Queremos hoy día aterrizar, tocar la realidad, liberarnos de fanatismos y de cualquier tipo de romanticismo. El día de hoy, de las grandes glorias a los jugadorazos. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Lucho Trizano, comentarista deportivo. Nuestro otro invitado es Jaime Pulgar Vidal, historiador y periodista deportivo también. Bueno, empecemos el programa. ¿Cómo empieza el fútbol? ¿Quién se lo inventa? A ver, el tema resulta algo complicado, ¿no? Porque algunos quieren llevar el fútbol hasta la China, hasta los mayas, pero realmente el fútbol que conocemos, el fútbol que incluye valores determinados, valores modernos, es una invención inglesa definitivamente. Empieza a centrarse hacia el siglo XVIII en Inglaterra y se consolida en el siglo XIX cuando en una taberna, en 1863, se escriben las primeras reglas del juego para darle unidad a todos aquellos que juegan fútbol y que lo hacían en ese momento, te imaginarás, sin reglas, de cualquier manera. Claro, ¿no? Harto foul. Sí, tú sabes, si uno quiere ver el origen del fútbol, ¿sabes lo que puedes ver? Puedes ver juegos de rugby. Uno ve juegos de rugby es actual. mucho más intenso y violento, digamos. Exactamente. El rugby ha cambiado nada en las reglas con respecto al fútbol y eso era el fútbol. Y el futbolista originalmente agarraba la pelota y se iba corriendo al arco rival. Los compañeros lo iban siguiendo a su lado y si le provocaba, daba un pase. Casi nunca le provocaba. El tipo iba corriendo. Igual que el rugby. Luego alguien descubrió, oye, si le hago el pase al otro... Entonces, o sea, empezó siendo más individual y finalmente se volvió una cosa de una equipo. cosa totalmente colectiva, efectivamente, ¿no? Pero ese es el inicio del fútbol, cuando se escriben estas reglas en el siglo XIX. Ahora, el fútbol, tal como lo entendemos ahora, aparece en un momento en que en la Revolución Industrial aparece el deporte como actividad para canalizar el ocio en el buen sentido del término, ¿no? Claro, sí, porque además hay que recordar que en esta revolución industrial ha surgido un nuevo tipo de individuo, que es el burgués, ¿no? Este burgués que lo que busca es el éxito individual, ¿sí? Y el fútbol es curioso, porque el fútbol junta dos valores, los valores del burgués que busca el éxito individual y los valores aún de la nobleza que busca la caballerosidad, ¿de acuerdo? Me voy saltando y claro, lo que se mantiene mucho hoy en día es el valor del burgués, todo el mundo quiere ganar. Lo que se ha perdido, porque la nobleza quedó atrás hace mucho tiempo, es esta caballerosidad. Entonces, por eso la FIFA aún sale con su banderita inútil, creo yo, del fair play. Porque es como, oye, seamos nobles de nuevo. No, la gente no se hace noble porque alguien le pone una bandera, ¿de acuerdo? Pero es esta búsqueda de éxito lo que genera el fútbol. Y en esta búsqueda de éxito, ¿qué representa el deporte? Lo que decía Juan Luis es cierto, lo que representa el deporte es tener salud, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba? Se supone que el burgués era un tipo moralmente correcto, se comportaba como un ciudadano correcto, era un tipo además que entendía muy bien lo que era la disciplina, y la disciplina no te la daba el deporte. Lo que decía Herbert Spencer, gran filósofo positivista de la época, era que la disciplina te la daba la ciencia te disciplinaba, por X razones que ahorita no viene al caso de decir, y lo que te da el deporte era salud. Entonces tenías al individuo completo, moralmente adecuado, disciplinado y con salud. Ese era el burgués, y ese era el deporte entonces, entre varios que nacen, el fútbol, ¿no? Que da salud. ¿Y cómo llega al Perú el fútbol? Un par de maneras, ¿no? Hay una historia antigua, justo la veníamos conversando con Juan Luis, de José Gálvez, que dice que algunos peruanos que van a Inglaterra aprenden el fútbol y luego vienen con su pelota y tratan de jugarlo en escenarios vacíos que hay más o menos en la zona de Santa Beatriz todavía, ¿no es cierto? Pero que era pampa, no había absolutamente nada. Claro. Pero ese fútbol no prende por un motivo por el cual casi todo se cae en esa época, es la guerra con Chile. ¿Sí? Luego de la guerra con Chile, el comercio con los británicos crece
enormemente, y hacia 1880 y pico, ¿sí? Una vez que Lima está libre de chilenos, vienen muchos marineros ingleses al Callao y bajan con su pelota a jugar fútbol, bajan al puerto a jugar fútbol, ¿de acuerdo? Y entonces la gente empieza a ver, dice, estos locos, ¿qué están haciendo? Pues claro, es una locura andar corriendo atrás de una pelota, o sea, ¿a quién ni puede interesar eso? ¿Me entiendes? Y entonces, y acá hay dos escenarios muy interesantes, ¿no? Primero, que quienes están viendo a estos tipos jugar fútbol son sectores populares, ¿sí? Pero además quienes están, no los están viendo porque ellos no van al puerto a ver eso, pero quienes saben que los ingleses juegan fútbol son los sectores de la llamada aristocracia de la época. Y entonces, quienes repiten exactamente la idea del fútbol inglés son estos sectores aristocráticos, porque una de las características de estos sectores es, si yo imito a los ingleses, me comporto con el estatus adecuado que debería tener, ¿de acuerdo? Lo que no puede evitar esa gente de estatus elevado es que los sectores populares también se apropien del fútbol. Pero ocurre acá un fenómeno interesante. Mientras la aristocracia juega en una cancha, como yo siempre digo, lo más importante para jugar fútbol no es una pelota, no son los jugadores, no son los uniformes, es una cancha. ¿Y por qué la cancha es lo más importante? Porque la cancha te lleva a ese reglamento escrito en el siglo XIX. El fútbol es reglas. Si tú tienes una cancha, ya tienes las reglas, puedes jugar fútbol. Los sectores populares no jugaban en una cancha. Por lo tanto, ellos no aceptaban las reglas les importaron un comino. Y es más, en la dificultad de pronunciar el anglicismo fútbol, lo que ellos empiezan es a pronunciarlo de otra manera, y para mí inventan un deporte ya desde esa época, deporte que ya hasta nuestros días, que es el fútbol, ¿no? es el fútbol. Claro, es más, hay un profesor de educación física que dice... Como ya China chifa, ¿no? Fútbol. Claro, fútbol. El libro de este profesor de educación física dice el fútbol, y luego en la segunda edición dice fe de ratas. En lugar de fútbol le hace fútbol. Qué interesante. Ahora, hay que contextualizarles a nuestros amigos televidentes que el enorme aporte de los ingleses en la introducción de distintas disciplinas deportivas, porque no solamente es el fútbol, sino es el tenis, el cricket, claro, la hípica, todos son deportes que se van reglamentando en Inglaterra, ¿no? Claro, porque la idea efectivamente es que... además lo interesante del burgués es que todo lo escribe, pues. El noble escribe algunas cosas, o sea, en la época medieval hay algunos contratos de vasallaje escritos, pero en general el noble no escribe nada. Se supone que todo lo de la nobleza son cosas que vienen dadas, ¿no? Yo soy noble, me tienes que respetar. El burgués escribe la Constitución, que es la ley primera de toda nación, y escribe los reglamentos, pues. Por eso es que los deportes se reglamentan, se crean al reglamentarse. Ahora, de repente, Jaime, el televidente se estará preguntando por qué el fútbol sí se convierte en un fenómeno popular, más no los otros deportes. Quizá porque los otros deportes necesitaban un gasto excesivo, un gasto adicional para poder practicarlo, ¿no? Claro. En cambio, el fútbol, con un espacio vacío y una pelota que se podía hacer prácticamente de cualquier material, uno ya podía practicarlo. Claro, pero es justamente lo que decía, ¿no? Si tú quieres jugar tenis, el tenis es imposible jugarlo sin una cancha adecuada y sin la red que divide este terreno. Es decir, si tú vas a jugar tenis, tienes que jugarlo de acuerdo a las reglas. No hay forma de jugar tenis sin las reglas, ¿de acuerdo? En cambio, sí puedes jugar fútbol sin las reglas, porque lo puedes jugar en un espacio vacío, agarras dos piedras, las pones de arco, no necesitas ni siquiera una pelota de cuero, que eran las oficiales, agarras una pelota de trapo. Es decir, el fútbol te da la posibilidad de liberarte, en los sectores populares digo, de liberarte de las reglas y jugarlo como quieras. Claro, y ahí, Lucho, quisiera que nos jales esto de las reglas, porque, por ejemplo, todos nosotros hemos jugado fútbol de chicos, y antes del partido establecemos las reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos jugar 8 contra 8, 6 contra 6, 10 goles cambio de cancha, gol a mitad de cancha, ¿no? O sea, ¿no? Como... Las reglas que a la mitad del partido se empiezan a cambiar, como no hay nada escrito en ese tipo de compromisos, se empiezan a cambiar. Pero también hay algo interesante a todo lo que he escuchado, ¿no? En una taberna se inicia todo, ¿no? Claro. Se inicia todo el tema de las reglas, o sea, eso viene desde tiempo, el tema de las tabernas y el fútbol. Es la relación es algo que se arrastra desde siempre, ¿no? Y el tema de la diferencia, creo que el fútbol también atrapa por esa diferencia que mencionas
de los burgueses y la gente trabajadora, la gente de abajo, que hay un enfrentamiento. Es la forma, por ejemplo, en un partido de fútbol, de demostrar a la persona que viene abajo que puede ser igual a la persona. Hay un enfrentamiento, pero un acercamiento, finalmente. Exacto. Creo que de ahí parten también los clásicos. No siempre los clásicos son del equipo formado por la gente que tenía dinero y el otro equipo, el rival, es el equipo de la gente humilde. Y eso se ha visto en todo el mundo. Creo que no solamente pasa en nuestro país, es algo que va arrastrando el fútbol. Creo que es la representación también de que la gente humilde puede conseguir objetivos superando a la persona poderosa, ¿no? Hay algo de eso también en el tema fútbol. Y puede convertirse en un héroe en un momento determinado. Claro. Por lo menos simbólico. Claro, porque el de las clases populares pues sufre estrecheces, penurias cotidianas, pero de repente en el partido del fin de semana ahí se convierte pues en un héroe, lo que no es en su vida normal. Y se traslada, porque Maradona es un héroe de la Guerra de las Malvinas. Cuando le gana a Inglaterra en pleno conflicto bélico donde los ingleses aplastaban a los argentinos, ahí sale un jugador de fútbol a ganarle a los ingleses y sale siendo el representante de alguna manera. Es un fenómeno social. Del triunfo argentino sobre los ingleses. Sin duda. O sea, es un fenómeno social. Ahora, yo quería retomar una idea que tú acabas de decir muy interesante, es la idea de la taberna. Mientras el burgués en la taberna se reúne a socializar, o sea, no sé si puedo, o sea, una vieja película Titanic ya vista 1000 veces, recuerdan el momento en que toda la aristocracia se va a fumar un puro, a tomarse unos tragos, están socializando. Esa es la taberna, socializar, ¿de acuerdo? Entre iguales. Y esos son los que crean el fútbol. Mientras que el bar para el que juega fútbol, no es un lugar de socialización solamente, es un lugar de diversión. ¿Me entiendes? Claro. O sea, en la taberna no estoy divirtiéndome en teoría, estoy socializando y estoy haciendo relaciones públicas, digamos. Exactamente, lo has entendido, lo has dicho mejor. Esa es la idea. Estoy haciendo relaciones públicas porque tengo que estar ahí, aunque no quiera, porque de repente es aburridísimo. Mientras que en el bar yo me estoy divirtiendo. O sea, a eso voy con valores, es decir, acá tomo alcohol, pero acá el valor de tomar alcohol significa socializar obligado. Acá significa simplemente divertirme. Por eso es que este juega fútbol y este juega fútbol. Y en la taberna popular todo el mundo habla a la vez, gritan, nadie se pone de acuerdo y se divierten, ¿no? Ahora, regresando a la historia. Entonces, tenemos noticia de este partido de Alejandro Garland, ¿no? En la década de 1870, entre el Panóptico, o sea, donde ahora está el Sheraton, y el Parque de la Exposición. Ahora, ese es un dato todavía no confirmado al 100%. Así es. Pero lo que sí sabemos, por lógica, es que los primeros partidos se jugaron en el Callao. Y creo que hay un partido en Lima que hablaba Sadre. Cuéntanos, por aquí, por la avenida Grau. Te propongo algo, ¿no? Que esa respuesta nos la des después del corte y ya regresamos. Encantado.